Live aus Mexico City. Willkommen zu einer neuen Folge von Cabulario. Meine Damen und Herren, für euch Carlos Vallarta. Amigos, bienvenidos a una emisión más de Cabulario, foro de discusión y despiporre. Mi nombre es Carlos Vallarta, comediante, amigo y amigo personal de nuestro invitado de este día, quien es una persona que yo quiero mucho y que hace mucho tiempo no veía en persona, sí. Tenemos, por favor, en este estudio, tenemos a Quique Vázquez, quien es uno de los comediantes de stand-up de estrellas que van ascendiendo, Manix. Se dice, se comenta. Se comenta y se dice, si me atrevo a decirlo. Y gran amigo, Manix. Sí. Fíjate que ese es el título que más contento y orgulloso me pone. Gran amigo. Gran amigo, Quique Vázquez, que aparte de ser comediante, no sé si ustedes saben, pero también es psicólogo, Manix. Es correcto. Psicólogo de profesión. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas siendo psicólogo, Manix? Pues me gradué de la licenciatura en psicología desde el 2010. Hice estudios un rato. Sí. Hice estudios de especialización para dar terapia. Y a partir del 2012 me encuentro dando terapia hasta el día de hoy. Entonces ya tengo un caminito recorrido como terapeuta. ¿Y hace cuánto empezaste a hacer stand-up, güey? Hace 7 años. Este año cumplo 7 años. 2014, entonces. Sí. Órale, sí me acuerdo. Recuerdo encontrarte fuera del foro Silvia Pasquel una vez. Uy, sí. Cuando se hacía shows ahí con Paquito Maya. Con Paquito Maya cuando hacía lo de monstruos. Monstruos, ajá. Ahí me invitó Paquito y te encontré afuera. Creo que fue de las primeras veces que te topé, Manich. ¡Cámara! Esa no me la sabía, porque yo te había topado en algún momento en los Opens del Beer Hall. Ah, claro. Te veía mucho en los Opens del Beer Hall porque antes de empezar yo a hacer stand-up me hice muy fan. Entonces yo sí me iba al Café 22 cuando todo el mundo le valía madre el stand-up sí. Y que nos veía fracasar de una manera magnífica, heroica. Claro. Entonces estaba muy, muy chido ver como todos los que ahorita ya están allá en el Olimpo de etéreos inalcanzables, a mí me tocó verlos siendo ignorados 22. Brutalmente en el Café 22. Pinche lugar culero, güey. Sí, estaba bien feo. Además las mesas estaban como abajito. Sí, era raro, era, ¿no? Como una pasarela bien extraña. Ajá, era muy raro. Lo renovaban siempre y cada vez lo dejaban peor puesto, güey. O sea, ahora tenías que estar como así volteando para ver al comediante acá, güey. Bien raro, güey. Sí, no sé qué estaba pensando la gente que iba a suceder en el escenario. Exacto. Creo que no entiendo. A ver qué pasa si los ponemos así. Vamos para acá y que el comensal tenga que estar comiendo aquí con la cabeza hacia acá y regresar. Yo tengo la teoría de que el dueño era como un comediante que no lo logró. Ajá, entonces él se puso como objetivo hacer que todo el que se subiera fracasara. Así claro. No, sí sacaron risas. Vamos a mover el lugar para que no saquen ninguna. Claro, entre peor estructurado esté, mejor. ¿No? Exacto, que la gente sufra por voltear a ver al comediante. Yo fíjate que también de los primeros shows, probablemente el primer show al que fui, me invitó Paquito Maya al Café 22. Y recuerdo que así el primer comediante con el que me cagué de risa muy cabrón fue con el Chaparro. Se subió el Chaparro Salazar. Uy, sí. Con la rutina, la de Iztapalapa, que está muy buena. Y me acuerdo que esa fue la que dijo, órale, está muy vergas lo que están haciendo. Y también obviamente me tocó ver Malas Noches, me tocó tener Noches de la Verga en el Café 22. Creo que todos, o sea, yo he visto a todos ahí, así, ahí tuvieron un mal show, yo lo recuerdo. Sí. Sí, güey, siempre he estado así. Bueno, ahora ya no está el Café 22, ahora ha de ser alguna parrilla ahí, van a vender falafels o algo así, algo de lo que se vende en la Condesa, comida exótica. Algo que termina en ría, ¿no? Sí, ría, puede ser también un estacionamiento, tal vez. Algo claro. De lo que se utiliza ahí en la Condesa. Y estábamos platicando antes de empezar a grabar que llevamos... la pandemia le dio muy cabrón la madre al stand-up, a la comedia. Y yo me acuerdo que empezó en marzo pasado la pandemia, el encierro. Y de marzo creo que no me subí al escenario hasta como por septiembre, güey. Y fueron 10 minutos así que Horacio Almada agarró en el pinche cine Tonalá
con 15 personas. Le dije, güey, no mames, dame chance de subirme. No me he subido en un chingo de tiempo. Me subí bien nervioso, pero también bien emocionado de decir, ay, qué rico, otra vez. ¿Hace cuánto tiempo, cuánto tiempo pasó tú desde que inició la cuarentena hasta que te pudiste volver a subir más o menos? Pues algo similar. Yo recuerdo que la primera vez que me subí después del encierro fue, no me acuerdo si fue en agosto, creo que sí, en agosto, que me invitaron a un show. Ajá. Pero así a un show en donde habían invitado a comediantes, así Ana Julia, Alexa, así, y me invitaron. Uh-huh. Y yo estaba que me cagaba de miedo, güey. Pues era la primera vez que me subía después de todo ese tiempo. Y dije, güey, ellos pensando que yo soy el más chingón del mundo, güey. Y me están invitando a un show. Y si la cago, güey, porque además fue como en el formato de autocinema. Uy, entonces dar un show para coches. Sí, güey. O sea, es bien difícil dar un show. Ese puto formato. Sí. Algo, no me acuerdo con quién lo platicaba, así con Pablo Pérez de Costa Rica, que, mira, eso es hasta tu Costa Rica. Claro. Le platicaba con él que... Hacia tu costa tan rica. Eso. Es más, debería llamarse Costa Deliciosa. Costa Delicatessen. Platicaba con él que... como que la gente que se quiere acercar como a la comedia y al stand-up comedy creen que la comedia es como lo que tú dices y la estructura que le pones y escupirlo y ya. Sí. Y yo siempre le platico con Pablo que al comediante se le olvida que tú puedes decir lo que quieras en el escenario y si el público no se ríe, no es chiste, o sea, no pues es comedia, hagas lo que quieras, o sea, la estructura que le quieras poner, si lo haces, si no lo haces. Si el público no se ríe, entonces no es comedia, no es chiste. Sí, yo lo pensaba como una empresa, güey, la comedia, en el que el comediante tiene que apropiarse del 51% de las acciones y la gente tiene el otro 49%, pero a fin de cuentas es un chingo lo que tienen ellos. Exactamente. Si tú dices, tienes razón, un chiste, lo que tú crees que es un chiste y la banda no hay reacción, pues ya no es comedia, tienes razón. Es un tweet. Exactamente. Es una frase ingeniosa, ¿no? O un meme, claro. Exacto. Pero un chiste de stand-up no lo es. Es como mucho este chiste que tienes con Coco o que hacen muy recurrentemente de... Si está la estructura, es el infalible. Está la regla de 3. Es una regla de 3. Está, pero pues no. Puedes tener un enunciado perfectamente estructurado en una regla o en una herramienta de comedia. Si el público no te da ese 49% de acciones, todo ese tiempo exactamente, todo ese tiempo tú escribiendo tu tweet ingeniosísimo y no hubo nada. No hubo nada. Entonces, lo cual es chido porque tú como comediante en el escenario dices, pues esto que pasó sí está cagado, ¿no? O sea, que mi chiste no funciona, está cagado. Vámonos. Permiso, ¿no? Lo agarras y ya le entiendes. La humillación personal se hace chiste para la siguiente audiencia que lo va a recibir. Exactamente. Claro. Y entonces ya en tu otro show cuentas que en el show anterior tenías un chiste. Y no funcionó. Y si en este no funciona, así vas agarrando hasta el que sigue, ¿no? Sí, y en esta... Yo lo entendí como una reconexión o como un reencuentro con el escenario. Sí. Porque fue como empezar de cero emocionalmente. Sí, güey. O sea, como que en la cabeza tú ya tienes todo aprendido y todas las estructuras y no me gusta hablar tanto de estructuras porque creo que cada quien tiene su manera de entender la comedia y su manera de estructurar sus ideas. O sea, pueden haber herramientas que te ayudan, pero la estructura la da cada quien. Exactamente, o sea, es como cuando te enseñan algún deporte. Ándale, las reglas, ¿no? Exactamente. Esto se puede jugar de este modo y así. Y ya tú decides cómo lo juegas tú, pero las reglas son estas, ¿no? Y así vivo la comedia. Entonces, como que yo perdí mucha confianza en mi manera de hacer comedia por este tiempo en la banca. Claro, sí te entiendo. Bueno, sí fue muy complicado. Sí, subir fue como luchar contra tus propias ideas de... Y si la cagas, porque además ahorita no tienes el feedback, o sea, ahorita no hay gente, son coches. Claro. Es como darle el show al Rayo McQueen. Sí, o sea, no hay en realidad, o sea, no tienes la forma de saber si funcionó. ¿Quién te dio ese 49% de acciones? No sabes. Y al mismo tiempo también ponle que funcione. Pero ¿qué tal que funciona más por el formato de autocinema? ¿Qué tal que si tú lo presentas ya con gente en vivo, no va a funcionar tanto también? ¿no? También. Porque lo están escuchando en el radio.
es como de cierto modo si estuvieran escuchando su podcast. Claro, ¿no? Favorito. claro, en lo que nos convertimos todos. Y ves a un güey ahí enfrente haciendo lip sync de lo que estás escuchando en tu podcast, porque es desde el radio aparte. Sí. O sea, no. Está bien raro el formato de Autocinema. Porque además, o sea, tienen como delay aparte. Ajá, es decir, ajá, porque ajá. en el radio escuchan algo, pero en el escenario como puede que no mache lo que ven. Entonces eso también le puede restar fuerza al chiste. Sí, o sea, estás con un monstruo diferente. Porque estás ahí, aparte hay una cámara que te graba y te ves en la pantalla y Ujú. aparte te escuchan en el radio. Es todo muy raro. Y además te escuchan como 2 veces, porque escuchan lo que el micro de afuera sí. y lo de adentro. Lo de adentro. Es súper extraño. Es Y- muy raro, güey. Sí, sí, entonces es muy difícil no concentrarte en las cosas que no están en tu control. Cuando tú te toca de nuevo volver a subirte a los escenarios como psicólogo, bueno, lo que yo, luego mi psicóloga me dice muchas herramientas como para pensar con evidencia y con lógica, y como para no dejarte llevar por estos como pedos de tu cabeza. ¿Un psicólogo utiliza esas mismas herramientas en su vida personal, Manix? Pero al mismo tiempo también tiene que ir a terapia, ¿no? ¿O no? Sí, sí, forzosamente sí. Tienes que ir a terapia porque digamos que tus pedos, o sea, los pedos de nadie son iguales a los de otra persona. Y cada quien tiene su manera de estructurar el mundo. Hace un ratito te hablaba de un libro que estoy leyendo mucho, que Platícanos. de hecho si la gente se lo encuentra y lo quiere leer está Lo ponemos en la descripción, Manix. genial. Platícanos. Sí, se llama El arte de amargarse la vida de Paul Václavic, que es uno de los teóricos de terapia sistémica, que es en lo que tengo posgrado, Ok. en donde habla de los errores lógicos más comunes que tiene la gente al momento de ir a terapia, y él con la evidencia clínica que él tiene, Ajá. te va contando como una historia a manera de burla, Sí. de la gente solemos hacernos la vida miserable por lo regular, pero yo te voy a explicar cómo ser un profesional para Claro. amargarte la A que vida. te vayas así hasta la mierda. Sí, 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 si te vas a ir, que te vayas en limusina, que te Vámonos. vayas ahí con todo. Entonces, en ese libro habla de como de los errores lógicos, y a mí me fue muy útil leer este libro para pensar cuál es el pedo que yo utilizo para hacerme la vida miserable yo solo. Ok. Y entonces hay un error muy cagado, güey, a mí me parece muy cagado, que se llama el último vaso de cerveza, así lo llama él. Ok. Dice, están estas personas que se ponen la peda de su vida y les pasa todo lo malo, pero todo lo malo tiene como explicación el último vaso de cerveza. Es como, me eché 58 vasos de cerveza, pero el 59 fue el que me arruinó la vida, y este es el que no voy a poder corregir, y por culpa de esto es por lo que estoy mal. Y yo me di cuenta de que pienso mucho así. O sea, cometo un error, por pequeño que sea, y ese fue el causante de todas mis problemáticas pasadas y futuras. Claro. Entonces toda mi miseria se basa en eso. Entonces, saberlo también te permite decir, un momento, estoy teniendo el vaso de cerveza en mi cabeza. Claro. Entonces, de alguna manera, O sea, tenerlo no es presente. no es como ese evento en específico, sino todo lo que has hecho, como que has repetido los mismos patrones de comportamiento, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me ayuda a verlo. Entonces, como que verlo ya yo lo entiendo así, como que te pone en una posición de dominio, de manejo. O sea, poderlo ver, porque dices, pues es el vaso de cerveza. Entonces, si es el vaso de cerveza, no debo centrarme en este evento, sino pensar en todas las cosas que me llevaron aquí y qué puedo hacer a partir de ahorita para no seguir en el mismo caminito. Claro. Entonces, ya por ese hecho lo ves. Pero hay veces que, o sea, hasta los mejores conductores tienen puntos ciegos. Entonces, los terapeutas también los tenemos. Entonces, para esos puntos ciegos es que uno va a terapia. Entonces, Claro. yo puedo ir con mi terapeuta y decirle, no, pues me di cuenta del vaso de cerveza. Y entonces te puede decir, ¿y te diste cuenta de este? Y yo, ¡pum! Claro. Y es como, punto para ti. Es como ver un partido de tenis cuando ves a un terapeuta y a otro terapeuta. Así, Da un remate acá imposible, ¿no? Ajá. Y el saque así, tú te avientas así y no la alcanzaste a agarrar, y es como, puto, y ya te levantas todo lleno de tierra y es como, ¡puta, qué No buen vi. punto te aventaste! Te la güey". rifaste. Exactamente, Claro. de ese coraje que te da gusto porque dices, ¡puta, estuvo muy bueno ese pedo, güey! Sí. Sí. A mí me pasa luego a veces con la terapia que yo tengo también. O sea, cuando de repente
llego yo bien convencido de, no, ahorita le voy a platicar esto a mi terapeuta y hasta se va a emputar como yo estoy emputado. ¿no? Claro. Y llego bien verguero, me siento, me arremango acá para disponerme a contarle, le cuento y me dice, ¿y te diste cuenta de esto y esto y esto? Y dices, ay, verga, sí es cierto, cabrón. Sí. Necesitas como esta persona que está entrenada en su campo, que pueda verlo desde una perspectiva no subjetiva, güey, ¿no? Más objetiva, más bien. Y puede encontrar respuestas y darte tips para... Justo, y me gusta pensar en el terapeuta como esta persona que brinda posibilidades. Pienso en que estamos muy habituados en la búsqueda de la respuesta correcta, la respuesta, ¿no? Pero hay muchísimas respuestas, incluso no hacer nada es una forma de responder. Entonces creo que los y las terapeutas son personas que más que darte la respuesta correcta es como, está esta opción que es la que tuviste, pero está esta y esta y esta y esta y esta, incluso esta que usabas antes que te funcionaba y que ya no estás usando, también te puede servir. Sí. Entonces, como que para que no se te cierre el mundo, pues está esta manera de verlo, pero ¿qué pasa si esta experiencia la filtras por estos lentes? Y vayamos ajustando la mira a donde te sientas más cómodo, porque además creo que la forma de terapia que yo uso, que se llama terapia narrativa, que es como un derivado de la terapia sistémica, pero basado en como una crítica a ciertas cosas. Una de las cosas a las que hace crítica mucho es que actualmente existe una tendencia de la gente por tener un diagnóstico, el que sea. Entonces la gente se vive como enferma cuando posiblemente solo sea como este hábito mental de mirar una cosa con los mismos lentes. Entonces el formato narrativo piensa en cuál es la historia de este problema que te está quejando. Y este es el filtro por el que estás pasando la manera de mirar la vida, pero hay otros filtros. Entonces tú miras como, o sea, piensas en la vida de la gente como una narración, como un libro. Entonces, literalmente he usado esta metáfora con consultantes de, parece que tu libro lo está narrando Stephen King, ¿no? O parece que tu libro lo está narrando Tarantino en una película, o parece que tu libro lo está narrando, y empiezo a usar directores, y empiezo a usar este juego de, si tu vida fuera una película, ¿qué director le pondrías? ¿O quién te gustaría que dirigiera? Y hay quien me dice que es Burton, hay quien me dice que es tal. Sobre todo los consultantes que saben de cine. Pero pienso, o sea, esa metáfora... Mike Adriano, dicen. Mike Adriano. que la dirija Johnny Knoxville, así, putazo tras putazo tras putazo. Entonces, hacemos este juego y resulta muy revelador decir, puta, sí, es que este mismo hecho de haberme empedado con el último vaso de cerveza lo puedo ver como una miseria mayúscula, o lo puedo ver como el preámbulo de una comedia muy cagada, o lo puedo ver, o sea, como que la metáfora narrativa también me ha ayudado mucho a quitar estos juicios tan duros que que los diagnósticos pueden llegar a tener. Mucho por mi experiencia personal también, a mí me hizo sentido esta manera de trabajar, porque yo he vivido bajo un diagnóstico cuyas posibilidades son demasiado limitantes. O sea, si yo me presento ante el mundo usando mi diagnóstico, el mundo es demasiado hostil y es demasiado limitante en el sentido de las posibilidades que yo puedo brindarle al mundo o que el mundo me puede ofrecer. Porque si yo me presento como una persona con parálisis cerebral, la gente usualmente dice, la verga, ¿y por qué hablas? ¿No? ¿Y por qué piensas? Y así. Entonces es mucho esta narración que se tiene como fija de quién es y qué hace y qué puede hacer una persona con parálisis cerebral. Pero se dejan de lado estas otras visiones. Porque sí, soy Enrique que tengo parálisis cerebral, pero también soy hijo, hermano, primo, trabajador, comediante, psicólogo. O sea, hay muchas versiones de mí mismo que se quedan al margen si yo me centro en esta. Entonces, me gusta mucho pensar que el ejercicio del terapeuta es como rescatar estas otras visiones de las mismas personas para decir, y si te intentamos poner con los ojos de, por decir algo, el Enrique que es
hijo que le gusta cuidar a sus padres, que está al pendiente, ¿qué harías, no? Si quien está atravesando por esto es esta persona. Claro. Entonces a ti mismo se te abren posibilidades diferentes. Es como, sí, cierto, que puedo cuidar de alguien, ¿verdad? Entonces ya te pones en ese mood y a lo mejor es más sencillo pensar en cosas que hacer. Sí. Es un rollo muy acá. Sí está muy, muy, muy chingón. O sea, como... O sea, obviamente también hay ciertas... O sea, el diagnóstico sirve de algo, a fin de cuentas, pero no puedes dejar que te defina 100%. Exactamente. Hay que ver cómo funciona en tu historia. Claro. Porque en mi caso el diagnóstico funcionó más como un bache que otra cosa. Pero hay diagnósticos que salvan la vida. Claro. O sea, he conocido personas que fueron diagnosticadas acertadamente con, por ejemplo, trastorno bipolar, que cuando les pregunto, ¿y cómo fue para ti enterarte de esto? Me dijo, tuvo todo el sentido del mundo. Ajá. O sea, porque yo no tenía una explicación que me ayudara a entender por qué hacía cosas. Pero cuando me lo explicaron y el médico me dijo, pasa esto y esto y esto, y yo lo empecé como a ver en retrospectiva, dije... Claro, güey, no es que yo fuera una horrible persona, sí. No es que yo fuera miserable, no es que yo fuera mala entraña, pues es que yo tenía un pedo. Que evitaba que mi cerebro funcionara. Exactamente, o sea, claro. Tenía un pedo que me impedía ver lo que me pasaba como en su justa medida, porque en la experiencia que yo he tenido con personas que fueron diagnosticadas con trastorno bipolar, o lo ven todo súper chingón y son superhéroes que lo pueden todo, o todo está de la verga y ya mejor me muero y así. Claro. Entonces decía, güey, tener el trastorno bipolar me explicó por qué iba de un lado a otro sin pasar por en medio. Entonces cuando me lo explican, sé que yo tengo un pedo neuroquímico y puedo cuidar de ese pedo neuroquímico y entiendo las cosas que me ayudan a estar tranquilo y estar como en un estado que me ayude a ver como pasar por estos puntos medios. Entonces... No se trata de decir que el diagnóstico no sirve para nada, se trata de detenerte y pensar de qué manera está funcionando el diagnóstico para esta persona en particular. Sí, man. Porque pues sí, hay diagnósticos que arruinan vidas, pero también hay diagnósticos que salvan vidas. Sí, güey. Sí. Yo muchas veces en el diagnóstico que tengo también, muchas veces me hace pensar cuando de repente estoy como analizando algo y lo veo como ya bien exagerado. Saber lo que tengo me ha ayudado para decir, es que estás pensando esto porque tienes una alteración de tu percepción, no te dejes llevar. Y como que sí te ayuda un poquito a calmarte de cierto modo. Saber qué es lo que tienes para saber cómo medio funciona tu cerebro, o sea, por qué piensas de cierto modo, por qué catastrofizas tanto, te hace pensar como, ok, bueno, es mi pedo, es un pedo mi cerebro, ¿no? Exacto, inclusive puede invitarte a cuestionar ¿quién está pensando esto? ¿Mi diagnóstico o yo? Sí. Porque yo tengo mis propias intenciones, pero el diagnóstico hace que yo lo vea de otra manera. Sí, entonces, a ver, ¿quién está tomando el volante en esta situación? Exacto. Porque no siempre está como esa alteración de la percepción. Muchas veces sí eres tú entendiendo una situación. Exacto. Otras veces puede ser tu diagnóstico, ¿no? Exactamente. Y a pesar de que el diagnóstico es uno, en cada persona se presenta distinto. Claro. O sea, a pesar de que el diagnóstico es uno. Y yo, o sea, voy a ponerme de ejemplo porque pues es lo más próximo que tengo. Claro. Tengo parálisis cerebral, pero la que tengo yo no es la que va a tener ninguna otra persona en el mundo. Sí. Porque hay personas con parálisis cerebral que de plano no se pueden ni mover o no pueden ni hablar. Sí. Y hay personas que están rígidos y hay personas que están flojos de los músculos, pero todos compartimos el diagnóstico de parálisis cerebral. Entonces no es lo mismo nunca. Claro. Y lo mismo pasa con cada diagnóstico, pero pensamos que el diagnóstico es como cuando se descompone un coche. Así de, pues le falla el mofle, le cambias el mofle y se acabó el pedo. Sí. Pues no. No es así. Claro, no somos coches. Exactamente, no somos coches que con una pastilla nos arreglamos. No. A lo mejor la pastilla ayuda como a equilibrar el pedo químico que hay adentro, pero el que sigue pensando cosas eres tú. El que sigue haciendo cosas eres tú, el que sigues metiéndote en ciertos entornos eres tú. Entonces, en eso la pastilla no te va a ayudar en nada. Sí, claro. Esta analogía que dices de una pastilla que te puedes tomar como si fuéramos coches, me suena mucho a la forma en la que me dijiste cómo preferías tú la descripción, que es diversidad funcional. Sí. Me parece vergas. Porque como yo lo entiendo, dicho de ese modo, es más bien como decir,
no es como que tengas que arreglar algo. O sea, todos Ajá. tenemos diversas funcionalidades, ¿no? Sí, claro, todos los cuerpos funcionan distinto. Sí. Porque siempre me hacen esta pregunta, todo mundo, de cuál es la manera correcta de referirte a una persona que está rara, ¿no? Que funciona diferente, que va en tu salón, ¿no? Pues es que sí. Sí, te entiendo. Sí. Entonces, siempre les digo, bueno, la manera políticamente correcta de referirte a alguien es persona con discapacidad. Ajá. Porque hay un documento internacional Sí. firmado por un chorro de países que se llama Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que el término adecuado es persona con discapacidad. Ok. Pero en términos prácticos, todos tenemos nombre, ¿no? Claro. Entonces la manera correcta de referirte a quien sea es por su nombre. Simón. Pero en la academia o la gente que le gusta intelectualizar o tener la razón en todo, Ajá. quieren tener la palabra exacta. Y yo te decía hace un rato que a mí no me gusta la frase persona con discapacidad porque de inmediato remite a estos somos nosotros y estos son ellos. Claro. Entonces hasta que ellos se compongan, Sí. no los podemos tomar en el costal de todos, ¿no? Sí. Entonces, a mí no me gusta. Entonces, persona o la palabra discapacidad la uso para referirme como a todos los entornos que impiden que una persona que funciona diferente pueda participar en igualdad de condiciones que los demás. Ya. Entonces, no existen, desde mi punto de vista, esto es desde mi punto de vista como activista y personal, existen los entornos discapacitantes, no las personas con discapacidad. Ok, ya. Entonces, existen entornos discapacitantes y existen personas con diversidad funcional. Funciona. Todos los cuerpos funcionan distinto Ujú. y todos los cuerpos funcionan con el único objetivo de mantenerse vivos. Claro. O sea, el fin último de un cuerpo es funcionar lo suficientemente bien para no morirse. Sí, no valer verga. Ajá, es no valer verga, La es como- directiva principal de todo cuerpo. Exactamente. ¿Cuáles son las posibilidades de valer verga hoy? Y es como tanto Pues esta y esta porcentaje. y esta y esta. Bueno, entonces por ahí no nos vamos. Bueno, esta sí. Y ahí me ves dando show enfrente de coches, ¿no? Entonces, Claro. hay riesgos que se pueden correr. Hablándole a tu ex. Exactamente, pedo, además, Pedo, ¿no? claro. Sí, por supuesto. Claro Porque hay que sí. riesgos que se pueden correr, ¿no? Exactamente. Pero esa es como una distinción que a mí me ayuda justo para rescatar la subjetividad. Justo creo que también los discursos que veneran mucho la objetividad, se les olvida que las personas no somos objetos, no somos coches y no hay una manera exacta de medir a una persona porque todas las personas tenemos experiencias distintas, contextos distintos, aprendizajes distintos y eso hace que cualquier medición hacia una persona sea inexacta, por decirlo menos. Sí. Entonces, creo que esta manera de entender la diversidad funcional me ha ayudado mucho a rescatar la vivencia personal de cada uno. Ujú. Y creo que se me hace bastante más humano, bastante más amistoso, bastante incluso esperanzador decir, aquí está un diagnóstico, Sí. pero el diagnóstico no es todo lo que te rodea, el diagnóstico no eres todo tú. El Ujú. diagnóstico explica algunas cosas, pero las decisiones que tomas, las cosas que haces, las cosas que pasan, también determinan otras cosas, no solo esto. Y esto ayuda también que no pierda de vista yo, que como terapeuta, que hay cuestiones sociales que van a afectar en la salud mental de las personas. Sí, no. O sea, un capítulo que vi de Status Quo que me dejó pensando un chorro fue el que hiciste del accidente, bueno, no accidente, de la negligencia esta del Sí, metro. también Porque es. yo pensé mucho en estos esfuerzos que hacías justo cuando empezabas en el stand-up de, Sí. puta, es o comerme algo o subirme al escenario a probar Simón. 5 minutos de chistes. Y entonces tu cerebro dijo, las posibilidades de valer verga son estas, voy a subirme al escenario a contar ¡Vámonos! chistes, vámonos. ¿Quién dijo úlcera gástrica? La verga. Entonces, en esa toma de decisiones, o sea, yo pensaba, güey, ¿cuántas de estas decisiones también estarían teniendo influencia en la tranquilidad, en la salud mental, en ti?
Claro. Porque pues si inviertes tu tiempo de descanso, de comida, de traslados en un ambiente hostil y horrible en donde estás así, Claro. pues claro que tienen mella en una persona, y esto solo tiene que ver con lo que tú decías de los estratos sociales. Sí. O sea, no es que tú estuvieras mal. No. Exacto, es que todo el entorno estaba como favoreciendo Claro. que pasaran cosas. Y un terapeuta que ignora eso está siendo, a mis ojos, bastante irresponsable. Porque es como colgarle una medallita que no le corresponde. Más bien hay que empezar a cuestionarnos cuánto de esto que está pasando sí tiene influencia en lo que pasa, y hay mucha gente que no lo ve. Claro. Porque justo venimos pensando en que somos coches. Entonces dicen, pues estoy deprimido, pues entonces la depresión es la explicación de todas las cosas que pasan. Sí. Entonces se toman sus pastillas y dicen, pero ¿por qué sigo triste, güey? Sí. Si ya me estoy tomando la pastilla. Y es como, pues sí, pero están pasando todas estas otras cosas que no hemos volteado a ver. Exacto. Manix, es muy obvio, yo creo, güey, en la sociedad, en el mundo en general, que hay como una invisibilización a la banda que tiene esta diversidad funcional de la que hablas, güey. Como en el afán de decir, no queremos, no sé, la verdad no sé a qué se deba, güey. Pero muchas veces siento que viene del miedo a cagarla o del miedo a ser, no sé. ¿Tú por qué crees que se debe esto, güey? Pienso en la sociedad como un sistema grandote con sus propios engranes y que tiene un reglamento para funcionar y que tiene sus propios límites entre los que pueden formar parte del sistema y los que no. Y hay diferencias toleradas o tolerables y diferencias que no lo son. Y hay diferencias que con el tiempo se han ido, digamos que los límites de este sistema se han ido haciendo más grandes, ¿no? Antes, por ejemplo, la comunidad LGBT era considerada una enfermedad mental. Sí. Y hasta los 70s fue que dijeron, igual la estamos cagando. Entonces, para mí eso es una señal de que el límite se ensanchó. Pero la diferencia de las personas con diversidad funcional es tan notoria, tan grande, tan llamativa. Tan evidente. Tan evidente que incluso ha habido personas que me dicen, es que yo entro en shock cuando veo a una persona con diversidad funcional. Sí. ¿Y qué tanto es? Porque nos han enseñado que cualquier pequeña desviación que haya en el cuerpo es señal de que algo está mal. Claro. Es señal de que está enfermo. O sea, tan fácil como pensar en una verruga como un defecto más que como un... Es un proceso que le sucede a todas las pieles cuando envejecen. Solo tengo que asegurarme que esta verruga no me mate, no en particular. O sea, pero ¿qué tanto desde una verruga puede ser entendido como algo antiestético, dañino, bla, bla, bla? Y este discurso, que voy a llamar discurso médico porque como las investigaciones que se han hecho, así se le ha llamado modelo médico, porque el médico piensa en corregir el error, porque el error pone en riesgo tu vida. Okay. Desde el médico que lo piensa. Entonces, cualquier cuerpo que no funciona bien o normal es porque está pasándole algo que pone en riesgo su vida. Entonces se pensó por muchísimo tiempo que las personas que nacemos con alguna diversidad funcional tenemos complicaciones o diferencias tan grandes que ponen en riesgo nuestra vida. Pero se nos olvidó que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado. Entonces, como que la sociedad se quedó con el chip del medievo de pues está deforme, se va a morir pronto, entonces, pues que se muera cuando se tenga que morir. Total, no me tengo que preocupar porque esta persona que funciona diferente crezca, porque pues no va a llegar, ¿no? Claro. No me tengo que preocupar porque esta persona aprenda, porque pues no va a aprender, se va a morir pronto. Entonces, una de las explicaciones que yo me he dado es que creo que es esta, que el modelo médico nos hizo pensar que cualquier desviación no es... o sea, lo que nos importa son la gente que vive, que produce, que hace cosas. Entonces, por eso voy a velar, y estos como se van a morir, ¿para qué nos esforzamos, no? Claro. Y creo que eso ha tenido como consecuencias a nivel como emocional en la sociedad, claro, que hace que nosotros como personas con diversidad funcional no podamos avanzar en igualdad de condiciones. Pienso
cuántos años hemos vivido, particularmente en México, con la idea de que las personas con discapacidad estamos en desventaja, pero porque nacimos así. Claro. Entonces, campañas mediáticas completas se han puesto en esa sintonía. O veo, por ejemplo, campañas de no tomes y manejes, porque si vas en 4 ruedas vas a terminar en 2. O sea, usando como los usuarios en silla de ruedas como si fuera una condena, porque se piensa que la desviación es estar un pasito más cerca de la muerte, ¿no? Pone en riesgo tu vida, y no es cierto. Claro, se piensa en la sociedad más como una deficiencia que como una diversidad, ¿no? Exactamente, y es un cuestionamiento que yo le he hecho incluso a terapeutas, porque yo hace un tiempo di un taller para terapeutas de cómo tratar en terapia a una persona con diversidad funcional, y hablaba de los prejuicios que existen en el terapeuta al momento de enfrentar a una persona con diversidad funcional. Sí. Y yo les decía, ¿qué tanto si tú ves a una persona con diversidad funcional, por ejemplo, que no piensa a la misma velocidad que tú, qué tanto podrías decir que esa velocidad a la que piensa no se debe a la falta de estimulación más que a su condición? Claro. Si la duda existe, entonces el pedo no es enteramente del diagnóstico, entonces el pedo es del entorno. Entonces desde ahí como que los terapeutas empezaron a cuestionar de verga, sí es cierto, güey, no lo había pensado. Entonces imagínate tú cuántas oportunidades sociales se ha perdido una persona con diversidad funcional solo por pensar que no va a poder, cuando no le hemos dado chance. Y aunque les demos el chance, no les damos las herramientas para que por su propia voluntad puedan hacerlo. Sí. O sea, un ejemplo muy sencillo que se me ocurre siempre es alguien de la comunidad sorda. El único impedimento que tiene, considero, es lingüístico. La persona sorda solo se comunica a través de señas. Sí. Y lo único que necesita es una adaptación para que nos comuniquemos en el mismo idioma que esta persona. Es como si nosotros como mexicanos nos vamos a Alemania. Como pues no hablo ni vergas de alemán. Estaría chido unos subtítulos en español. Exactamente, ¿no? Estaría chido que alguien me explique cómo está el pedo aquí. O que haya. Y lo mismo pasa con las personas sordas. Es cierto. Porque cometemos el error de pensar que las personas sordas leen. Pues no escuchan, entonces leen, y es como, no, güey. Porque tú lees en español oralizado. Es español que se aprende oyendo la palabra y entendiendo de qué se trata. No, las personas sordas entienden con imágenes. Su lógica es con imágenes. Entonces, el único Porque para aprender el idioma tienes que ver cómo suena, ¿no? Exacto. Y tu cerebro lo va a procesar. Es cierto, no había pensado en eso, güey. Y las personas sordas no acceden a eso. Las personas tienen la imagen. Y, por ejemplo, un conflicto bien chido al que te enfrentas es cómo le explicas a un niño la diferencia entre una mujer cualquiera y una mujer que es tu mamá. Sin el oído. O sea, porque pues, para una persona sorda, esta mujer es una mujer y esta mujer es otra mujer. Pero resulta que esta mujer es mi mamá. Entonces, ¿cómo le explicas el concepto de mamá a una persona sorda? Entonces, lo tienes que hacer de manera visual. Entonces, la mamá es la que estuvo embarazada de ti, te tuvo, entonces, y ella te cuida y vive contigo. O sea, tú le explicas todas estas cosas y dices, o sea, esta mujer que cumple con todo este checklist es mi mamá, y esa es la diferencia de mi mamá con todas las otras mujeres. Pero la referencia para explicarlo tiene que ser visual. Entonces, la única barrera que tienen las personas sordas es esta: asumir que van a entender el mismo proceso de adquisición del lenguaje que nosotros, que somos oyentes, y no es cierto. Entonces, así como eso, un chingo de cosas han pasado porque creen que la persona que no escucha está enferma, está mal y necesita corregirse para que forme parte de nuestro grupo, cuando lo único que necesita es esta adaptación en el entorno. Entonces, hay que mirar cuánto daño ha hecho pensar en la persona con diversidad funcional como enferma de algo. Y yo siempre lo regreso a la comunidad LGBT, porque es como, hasta hace unos años se pensaba que estaban enfermos, al igual que las personas con diversidad funcional, y como enfermos
sus aportaciones no significaban lo mismo, no tenían la misma relevancia, política y socialmente tampoco tenían la misma relevancia porque no eran dueños de sí mismos. O sea, algo que se pensaba era que cedían como a unas pasiones carnales desviadas y que eso ponía en entredicho su raciocinio, ¿no? Claro. Y era como, güey, no. O sea, creo que todas las personas sabemos qué nos gusta y qué no, qué nos hace bien y qué no. Y el pedo es que tú no puedes preguntarnos qué es lo que opinamos. Entonces, la diversidad funcional la pienso igual. O sea, ¿cuántas oportunidades tienes tú de saber si a una persona sorda le gusta lo que está pasando o no le gusta lo que está pasando? O pienso, en algún tiempo fui observador electoral en los comicios de Peña Nieto, de hecho. Estuve de observador electoral como para ver cuántas personas con diversidad funcional iban a una casilla. Sí. Entonces llegó una persona con síndrome de Down a la casilla a querer votar. Y el presidente de casilla dijo que no, que porque la persona con síndrome de Down no podía emitir un voto libre, consciente e informado sobre quién quería que fuera su presidente. Y yo le dije, ok, y entonces, ¿cuál es tu criterio para distinguir entre esta persona y una persona cuya familia ha votado históricamente por un mismo partido sin reflexionar las propuestas, sin conocer? ¿Cuál es la diferencia entre esta familia que tradicionalmente vota por un partido sin pensar en las demás propuestas y este güey que quiere votar por el partido que los colores le gusten más? O sea, para ti, ¿cuál es la diferencia, güey? Ninguno tiene un voto consciente, libre e informado, güey. Sí, entonces, ¿por qué no vota? Solamente porque lo vio de nuevo como una deficiencia. Exactamente. Claro. Entonces, siempre caigo en esta misma metáfora de ahorita que estamos muy conscientes de la teoría de género, de la comunidad LGBT, del sexismo, del racismo. Y yo les digo, a ver, ¿por qué cuando esto de la casilla electoral le pasa a una persona afrodescendiente es racismo y no ignorancia? Porque ese es el argumento que usan con las personas con diversidad funcional. Es que somos ignorantes y no sabemos cómo tratar a esta persona porque ignoramos. No, tú sabes cómo tratar a una persona respetuosamente. ¿Por qué le faltas al respeto a una persona con diversidad funcional? O sea, a lo mejor no usas el mismo código de comunicación. O tu comportamiento no tiene un ismo, no se define en un ismo y por lo tanto crees que es ignorancia. Exactamente, y si hay un ismo, se llama capacitismo. Cuando tú le das más importancia o más relevancia a una actividad o a una opinión o algo que sucede a una persona que funciona de manera hegemónica, si es que eso existe, pero así lo llamo, de manera hegemónica, más que a una persona con diversidad funcional, en el momento en que ese desequilibrio existe, se llama capacitismo. O sea, alguien es un capacitista. Sí. Órale, entonces valoras más la capacidad de funcionamiento de una persona que otra, se llama capacitismo. Tiene nombre, pero las personas de funcionamiento o de funcionalidad hegemónica suelen pensar que son buen pedo por dejarnos acceder a lo que es nuestro derecho a acceder. Claro. Entonces no es como no, yo estoy respetando su derecho, no, yo estoy siendo buen pedo. Yo soy buena persona. Claro. Es como de hombre decir, no, es que yo no acoso, no te tenemos que aplaudir. Exactamente. Que es tu pinche responsabilidad. Exactamente, es como, miren, contraté a un intérprete en lengua de señas para que las personas sordas... Gracias, pendejo, era nuestro derecho, idiota. Claro. O sea, nosotros hemos estado regalando nuestro voto a ciegas porque nadie nos explicaba en lengua de señas qué es lo que tenías pensado para mí como ciudadano, pero pues no te tengo que aplaudir ni dar las gracias por hacer algo que es tu obligación y es mi derecho tener. Live aus Mexico City, willkommen zu einer neuen Folge von Cabulario. Meine Damen und Herren, für euch Carlos Vallarta.